Buen día, espero te sientas muy bien. En esta oportunidad te presento en el siguiente video la división celular, que es una propiedad fundamental de la célula. Uno de los principios de la teoría o dogma celular expresa: solo se originan células nuevas a partir de otras células vivientes. Este proceso se conoce como división celular, lo que es igual a que todas las células se originan por división de células ya existentes. En los organismos multicelulares como el hombre, numerosas divisiones celulares a partir de un cigoto unicelular producen un organismo de una elevada complejidad y organización celular. La división celular no se detiene, continúa durante toda la vida. El crecimiento, la renovación celular y la reparación de las lesiones depende de la formación de células nuevas gracias a la división repetida de las células ya persistentes. Se distinguen dos tipos de división celular: la mitosis, que ocurre en las células somáticas, y la meiosis, que tiene lugar solo en el desarrollo de las células germinales o sexuales en el ovario y el testículo. Cada célula en etapa de división se denomina célula madre y sus descendientes se denominan células hijas. La célula madre transmite copias de su información genética a sus células hijas, que representan la siguiente generación celular. A su vez, las células hijas llegan a ser células madres, transmitiendo sus mismos genes que heredaron de su madre a otra nueva generación de células, razón por la que el proceso de división celular también se conoce como reproducción sexual. Esta actividad celular constituye el enlace entre un progenitor y su descendencia. La vida es un proceso continuo en el tiempo y debe existir un proceso de renovación constante con el retorno a un estado inicial que permita que el proceso ocurra una y otra vez. La vida de una célula se inicia con su formación a través de la división de una célula madre y termina con la formación de sus células hijas o con su muerte. El ciclo celular es un conjunto de eventos ordenados que conducen al crecimiento de la célula y a su división en dos células hijas. Durante el ciclo celular, la célula puede estar en interfase, el cual es un estado de no división, o un estado de división celular. La mayor parte del ciclo de la célula transcurre en interfase. La interfase puede durar horas, días, semanas o más tiempo, dependiendo del tipo celular, mientras que la división celular puede tardar 30 minutos, una hora o 2 horas. Durante la interfase, la célula sufre crecimiento y replicación de todo el ADN cromosómico. La interfase se divide según el período de síntesis de ADN en GSUT1, S y GSUT2. GSUT1 sigue a la mitosis y la separa de la fase S. En esta fase ocurre una actividad de síntesis de ARN y proteínas, además de otros componentes celulares, por lo cual la célula crece, duplica su tamaño, aumenta la cantidad de organelos y de enzimas. En la fase S ocurre la síntesis de ADN, se duplica formando una copia exacta de todo el ADN cromosómico. Ocurre entonces en este periodo una duplicación del ADN y de las proteínas asociadas. Existen dos copias de la información genética. A pesar de esta replicación del ADN, no se modifica el aspecto del núcleo celular. No hay un cambio morfológico evidente o apreciable a nivel de microscopía. En GSUT2 sigue a la fase S y la separa de la mitosis y actúa como un periodo de seguridad. Se controla que todo el material genético se haya duplicado en forma correcta. Una vez se superó este control, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse y los cromosomas empiezan a condensarse para entrar en fase de división celular. Durante la división celular ocurre la cariocinesis o la división del núcleo y la citocinesis o la división del citoplasma. Esto lo detallaremos más adelante. Una vez la célula se divide, pasa nuevamente a la fase GSUT1. En esta fase dura entre algunos minutos para las células de división rápida y el resto de la vida del organismo para las células que están altamente diferenciadas o con una diferenciación terminal, como es el caso de las neuronas, que no se renuevan. Son poblaciones celulares estáticas.
Se puede decir que las neuronas están detenidas en G-1 o están extraídas del ciclo celular y pasan a G-0. Aquellas células que no tienen diferenciación celular también pueden entrar en fase G-0. En esta fase cumple con actividades celulares y metabólicas específicas dentro de los tejidos que componen. Y por estimulación externa, como factores de crecimiento, pueden estimular a la célula e inducirlas a que retornen nuevamente a G-1 a cumplir el ciclo celular. La mitosis es un proceso rígidamente ordenado mediante el cual se reparten dos juegos idénticos de moléculas de ADN en dos núcleos recién formados, a través de la cariocinesis o división nuclear, originando dos células nuevas a partir de la citocinesis o división del citoplasma. Este proceso ocurre en las células somáticas a través de cuatro fases distintas: la profase, metafase, telofase y anafase. Durante la profase, los cromosomas se condensan, se hacen visibles con el microscopio, se muestran como hebras o filamentos alargados. Estos se originan por la replicación del ADN durante la fase S, previa a la mitosis. Los cromosomas en esta fase están dispuestos muy cercanos uno de otro. El nucleolo disminuye el tamaño hasta llegar a desaparecer. Además, se duplica el centrosoma y la cantidad de centriolos. Estas son estructuras que componen el citoesqueleto y son importantes en el proceso de división celular. Los centrosomas migran hacia cada uno de los polos opuestos de la célula. Desde cada uno de estos polos, los centrosomas forman el luso mitótico o aparato mitótico, ya que los centrosomas funcionan como centros organizadores de microtúbulos, que se extienden desde el centrosoma hasta el cinetocoro en los centrómeros de cada uno de los cromosomas. La envoltura nuclear desaparece debido a la fosforilación de la lámina nuclear, provocando la despolimerización de los filamentos intermedios que forman a esta estructura, la cual se encuentra sobre la cara interna de la membrana nuclear interna de la envoltura nuclear y representa de esta forma el fin de la profase. Durante la metafase, los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, dando origen a la placa ecuatorial. Los cromosomas están paralelos al ecuador y perpendicular al huso mitótico. La cromatina está condensada en los cromosomas y están fijos a los microtúbulos del huso mitótico a través del cinetocoro, irradiados hacia cada uno de los polos donde se ubican cada centrosoma. En la anafase, los cromosomas migran desde la placa ecuatorial hasta su respectivo polo celular y se inicia por la división de los centrómeros. Cada una de las dos cromátides hermanas se transforma en un cromosoma independiente. Se desplazan entonces dos juegos idénticos de 46 cromosomas, cada uno hacia su respectivo polo debido al acortamiento de los microtúbulos del cinetocoro por despolimerización de la tubulina. Hacia el final de la anafase, los dos juegos de cromosomas hijos se encuentran agrupados muy cercanos a los polos celulares. La telofase representa la finalización de la división nuclear o la cariocinesis y conduce a la formación de dos núcleos hijos. Los dos juegos de 46 cromosomas ya están en cada polo celular. Los cromosomas comienzan a desplegarse, extenderse y se hacen menos visibles. Solo se observan las zonas heterocromáticas de la interfase. La envoltura nuclear y los nucleolos aparecen en cada nuevo núcleo debido a la desfosforilación que permite la polimerización de los filamentos intermedios de la lámina nuclear y la reconstitución de esta envoltura. En la última fase de la telofase se induce a la citocinesis o división del citoplasma, que se produce por estrangulamiento de la membrana plasmática a la mitad de las dos masas cromosómicas o de ADN. La hendidura de escisión en el estrangulamiento de la membrana es causada por un grueso haz de filamentos de actina, llamado anillo contráctil, fijado a la superficie interna de la membrana plasmática. También hay presente en esta zona filamentos de miosina. La interacción entre actina y miosina
provoca el estrangulamiento y la contracción de la hendidura de escisión hasta interrumpir por completo la comunicación entre las células y termina así la citocinesis. Dado que la replicación previa en la fase S, antes de la mitosis, da origen a cromátides hermanas con contenido idéntico de ADN, las dos células hijas son idénticas genéticamente igual a la madre. La meiosis es un proceso ordenado mediante el cual se produce la formación de los gametos. Este proceso incluye dos divisiones nucleares sucesivas con solo una división y una replicación de cromosomas. Se reduce a la mitad el número característico diploide de cromosomas de las células somáticas, 46 cromosomas, al número haploide de las células sexuales o gametos de 23 cromosomas. Puede llamarse división reduccional. Además de reducir el número cromosómico, la meiosis contribuye a la variación genética debido a la recombinación que ocurre durante esta división celular. En el proceso de meiosis se forman 4 células hijas haploides con 23 cromosomas cada una. Los gametos formados por la meiosis durante la fecundación se fusionan y reconstituyen la carga diploide, contribuyendo cada gameto fusionado con 23 cromosomas cada uno, para completar la carga diploide de 46 cromosomas. Las dos divisiones de la meiosis se denominan primera división meiótica o meiosis 1 y segunda división meiótica o meiosis 2. La profase 1 de la primera división meiótica es una fase larga subdividida en 5 estadios. En el leptoteno los cromosomas están condensados, se hacen visibles como largos filamentos delgados. En el cigoteno los cromosomas homólogos se unen y forman pares, uno al lado del otro, a la misma altura, a través del proceso de sinapsis o apareamiento de estos cromosomas. Durante este proceso se forma el complejo sinaptonémico, que es un complejo proteico que se ubica a lo largo entre cada cromosoma homólogo. A ciertos intervalos aparecen los nódulos de recombinación que atraviesan el complejo sinaptonémico y es una estructura importante en la recombinación genética. En el paquiteno, los cromosomas se hacen más cortos pero más gruesos y se debe a que los cromosomas homólogos están muy cercanos entre sí. Cada par de cromosomas se llama bivalente. En este periodo tiene lugar la recombinación genética. Se produce por un intercambio de partes de genes, genes completos o incluso segmentos cromosómicos completos entre las cromátides de cada par homólogo de cromosomas. Se conoce a este proceso como cruzamiento a través de la formación del quiasma, con la participación de los nódulos de recombinación. En el diploteno comienzan a separarse los cromosomas bivalentes, compuestos por 4 cromátides, conocidos también como tétradas. La separación de los cromosomas no es completa debido a que permanecen hundidos en los sitios de entrecruzamiento o los quiasmas, que son las zonas donde se ocurrió el intercambio de secciones o partes cromosómicas. En la diacinesis ocurre la separación de los cromosomas durante esta primera división meiótica. Los quiasmas y los cromosomas gruesos se pueden distinguir posiblemente con claridad. Durante la diacinesis, los quiasmas se desplazan hacia los extremos de los cromosomas a través de un proceso conocido como terminalización. Esta fase termina con la desaparición de los nucleolos y la envoltura nuclear. En la metafase 1, los cromosomas bivalentes se alinean en la placa ecuatorial. Estas tétradas se unen y se orientan en la misma dirección, fijados mediante los microtúbulos al cinetocoro. Estos microtúbulos solo provienen del mismo polo celular. En la anafase 1, los cromosomas homólogos migran. No hay división de los centrómeros en comparación con la mitosis. Y los cromosomas enteros, cada uno compuesto por 2 cromátides hermanas, se desplazan hacia los polos opuestos, de modo que un cromosoma entero bivalente o la tétrada de un par homólogo se desplaza hacia un polo, mientras que el otro cromosoma del par sináptico se desplaza hacia el otro polo opuesto. Así, cada polo recibe 23 cromosomas individuales, cada uno compuesto por 2 cromátides hermanas. En la telofase 1 ocurre el proceso de citocinesis o la división del citoplasma.
se regeneran los núcleos y cada una de las células contiene 23 cromosomas, el número haploide característico de las células sexuales o gametos. Pero cada cromosoma se compone de 2 cromátides hermanas. La segunda división meiótica transcurre como una mitosis común, pero durante la anafase 2, cada cromosoma tiene una división del centrómero, lo que implica que cada cromátide hermana que compone el cromosoma se desplazan desde la placa ecuatorial de la metafase 2 hacia los polos opuestos para restablecer los núcleos. Las 4 cromátides de cada cromosoma bivalente o tetra se reparten en 4 gametos, cada uno con un número haploide de cromosomas. En el hombre, esto lleva a la formación de 4 gametos, conocidos como espermátides. En el caso de la mujer, nacen con la carga de oocitos o gametos y permanecen en profase 1 exactamente en el diproteno hasta que en la pubertad comienzan a madurar unos pocos de estos gametos en cada ciclo menstrual, en forma continua hasta alcanzar lo que se conoce como la menopausia. Esto se detallará cuando veas el aparato reproductor femenino. Por tu atención, muchísimas gracias. Al final de esta clase conseguirás 2 videos animados de los procesos de división celular, tanto la mitosis como la meiosis, para que veas sus diferencias. Nos vemos en la próxima clase. La mitosis es un proceso de división celular que utilizan las células somáticas. Es continuo, pero se puede dividir en 4 fases para su estudio. Durante la profase, los cromosomas se condensan o empaquetan. Se duplican los centrosomas y migran hacia los polos de las células. A partir de cada uno de los centrosomas se organiza una estructura conocida como el huso mitótico, el cual está conformada por microtúbulos. La envoltura nuclear desaparece. En la metafase, los cromosomas alcanzan su máximo empaquetamiento y se unen por sus centrómeros a los microtúbulos del huso mitótico y se colocan en el plano ecuatorial o central de la célula, paralelos a este y perpendicular al huso mitótico. En la anafase, los microtúbulos del huso mitótico, por acortamiento, tiran de los centrómeros de las cromátidas idénticas de cada cromosoma, con lo que éstas se separan y se desplazan hacia un polo opuesto de la célula. En la telofase, las cromátidas llegan a los extremos, se desenrollan, se reorganiza la envoltura nuclear y el proceso termina con la citocinesis. La meiosis es un proceso de división celular que utilizan las células sexuales. Ocurre en 2 etapas, conocidas como meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 comienza con la profase 1, que es la etapa más compleja del proceso. Aquí se inicia el empaquetamiento progresivo de los cromosomas, cada uno de los cuales está formado por 2 cromátides idénticos ya condensados. Los cromosomas homólogos se unen por apareamiento en pares, formando bivalentes. En este estado ocurre la recombinación, que es un intercambio de segmentos de ADN entre los cromosomas homólogos, debido a la ruptura y posterior unión cruzada de sus cromátides. Los cromosomas homólogos solo permanecen unidos por las zonas donde ha ocurrido recombinación, llamada quiasmas. Al final de esta etapa, la envoltura nuclear desaparece y continúa el proceso de división. En la metafase 1, los bivalentes se unen a los microtúbulos del huso de los centrosomas y se desplazan hacia el ecuador celular. La anafase 1 consiste en la separación de los bivalentes de manera que cada cromosoma homólogo es arrastrado por los microtúbulos del huso hacia un polo de la célula. En la telofase 1 los bivalentes alcanzan los polos de la célula y se reorganiza la envoltura nuclear de las 2 células hijas haploides y ocurre la citocinesis. La segunda división de la meiosis tiene lugar inmediatamente después de la primera. Es una mitosis típica y ocurre en las 2 células hijas a la vez. El resultado final son 4 células hijas con la mitad de la carga de la célula madre. Posee cada una 23 cromosomas. Son haploides.